19 horas. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes 8 de septiembre de este 2025. Cada vez más cerca de las elecciones presidenciales, en una semana, querida Yana, muy buenas tardes, donde vamos a tener debate, además el primer debate televisado, porque hemos tenido otro, pero donde van a estar los 8 candidatos presidenciales. Y además vamos a tener entrevista directa justo antes de ese debate al presidente Boric. En Descabelladas. Esta semana es. A las 8 de la tarde se transmiten directo a través de Uchile TV y Radio Universidad de Chile. Así que... O sea, y de ahí, calentito, al foro presidencial. O sea, de presidente a presidenciables. Y yo podría agregar Política en Vivo, que va de 7 a 8... Entonces podría escuchar Política en Vivo y verlo a través del streaming. Después Descabellada y después el foro. Buen panorama. No, mucho. Oye, nuestros respetos totales y absolutos al nuevo Premio Nacional de Artes Plásticas, Alejandro Mono González. Se ha adjudicado ese galardón, sí, señora, en toda justicia por su tremenda trayectoria en arte popular, urbano, fundador de la Ramona Parra, legendaria Brigada Ramona Parra. Pero es mucho más que eso, porque muchos recuerdan a Alejandro González, claro, dicen, el fundador de Ramona Parra. Es un tipo que ha hecho del muralismo su vida y de hacer escuela en el muralismo, además con un estilo muy particular. Hay un enorme trabajo de Alejandro González en barrios populares donde han hecho murales en edificios, hermoseando ciudades, en lugares bastante, a veces, estéticamente poco atractivos, donde con este colorido y tan particular trazo de él se transforman en otra cosa. Así que, buenísimo. Lo recibió la noticia estando en México. Estaba muy emocionado, me imagino, con este reconocimiento a un artista que no es de la lógica habitual de los premios nacionales. No, es poco convencional. Sí. Ha presentado su renuncia al cargo de presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile, Francisco Vidal, también legendario vocero de varios gobiernos y claro, blanco de mucha polémica porque estando en el cargo ha realizado muchas declaraciones, no solo en favor del gobierno, sino que en contra de José Antonio Kast, quien, como réplica al hallazgo de un director de Canal 13 que articulaba una red de troles a favor de Kast. Pero eso es muy antiguo, los troles. Y en contra de troll con doble L. No trolebú. No. Es que yo soy de esa época, me gustaban a mí. Sí. Eran bonitos. Sí. Kast lo había calificado como el bot número 1 de Chile. Sí. Bueno. Y a propósito de esta polémica, este escándalo que estaba reseñando cuando me interrumpiste y que por supuesto me generó una pérdida total del hilo de la noticia, una desconcentración absoluta en tu acto de sabotaje. Yeah. Pero logro reponer mi memoria y decirte que en su declaración de renuncia, Francisco Vidal dijo que sostener que su presencia en el directorio podría intervenir en la pauta del departamento de prensa o en algún espacio programático constituye una nueva ofensa al profesionalismo del equipo. Y claro, interesante comentar solamente, Felipe, por mi parte al menos, que
Se lo ha comparado mucho con el caso de un miembro del directorio de Canal 13, tiene nada que ver. que es aparentemente articulador de una red de troles, de divulgadores de odio y desinformación de manera anónima. El presidente del directorio de Televisión Nacional entrega opiniones políticas públicas con su rostro, se hace responsable de aquello y si bien uno podría decir, claro, pero disuade a los periodistas y editores a tener una pauta sesgada en el contenido de TVN. Pero resulta que la verdad es que el poder que tiene el presidente del directorio en Televisión Nacional es bien bajo, porque no es mayor. Hay un directorio cuoteado Sí, pues. que tiene que guardar un equilibrio donde en general domina más bien el sector conservador. Bueno, lo comentábamos el jueves, pues, de justamente este punto, de cuando se intenta, porque hace la comparación, me acuerdo, la hizo Iván Valenzuela, en primera instancia en Canal 13, defendiendo al Canal 13 y defendiendo al director aquí, el señor Góngora, no Patricio Góngora, el patito verde, hace esta conversación diciendo lo de Vidal. Son dos, tú ya lo dijiste, lo conversamos ese día, son dos cosas completamente distintas. Uno podría decir que puede haber algún grado de imprudencia en que cuando tú ejerces un cargo como el de presidente del directorio del canal público... Debieras abstenerte de hacer comentarios políticos. Por ejemplo, o ser menos activo, qué sé yo. Pero me parece una crítica razonable a mí. A mí también. Pero no es comparable con lo... No, por eso te digo, uno puede decir, mira, no es prudente, no corresponde, está bien. Pero no es anónimo, y tú ya lo acabas de decir, no es cobarde y falaz como es lo que hacen los que están ocultos tras nombres falsos, etcétera, como los que ya hemos nombrado. Felipe. Pero llama la atención, solo para cerrar esto, llama la atención de que debe haber habido alguna otro tipo de presión adentro del canal o desde el propio gobierno, no sé, porque que con la personalidad de Vidal, que por las declaraciones de Kast diga yo me voy, algo más debe haber, no sé, es una imaginación mía, pero capaz que así sea. No sé, pero lo que sé que no hay es inflación. Cero IPC registró. ¿En Televisión Nacional o en el Chile, país? En el país. No te puedo creer. Sí. No Cero. me digas que estamos llegando a 4 apenas en 12 meses. Así es. No, pero... 4. ¿Qué quieres que ¿Y el país se está cayendo a pedazos? A pedazos. Pero los pedazos de carne son más baratos y los pedazos de cecina son más baratos. ¿Y el pollo? El pollo no está También. en la lista. También el La pollo. bencina, el pan. El Mire pancito. usted, el pancito con palta. Justo para el 18. Así que apurarse, se puede comprar todavía y congelar. Ya, el debate político de la semana es la multa a los abstencionistas en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, porque, bueno, ha habido toda clase de revuelo y de críticas por la derrota del proyecto de ley que establece multa. Pasó un proyecto al Senado en su segundo trámite, pero sin el monto sin el artículo de la monto. Me está llamando el presidente de la Cámara para explicarme, pero algo entendía. No, del Senado te deberían llamar. Dile que no tenemos tiempo para eso. Ya, Castro, Ya. Osandón es el que queremos Sí. hablar. ¿Qué habló hoy día Osandón? Habló hoy día que dijo que no había... Lo que pasa es que, claro, como tú ya lo dices, empieza el segundo trámite constitucional. Mañana, después del almuerzo, a las 3:30 de la tarde, se junta la Comisión de Gobierno del Senado, que es la que va a ver el tema. Se supone que está comprometido el Ejecutivo a presentar una indicación reponiendo las multas, yo no sé, y dice que tenemos que seguir conversando, dijo la ministra Vallejo, tanto como del monto de las multas como de el acuerdo completo que agrega a este punto de voto obligatorio con multa para los chilenos, el que en las elecciones presidenciales del 2029 no puedan votar los extranjeros en las presidenciales. Ese sería el acuerdo completo, o sea, al que quiere abogar. Que se aumenten las exigencias a los extranjeros, es más bien el acuerdo. Que, por ejemplo, una residencia de 10 años, ¿no? Sí, y el monto de la multa venía en el proyecto de ley rechazado. Sí, entre 34.000 y 230.000 pesos. Exacto, que es en UEF, entonces es difícil establecer Sí, la pero es por exactitud. ahí. Sí. Y la multa de la última elección fue de 35.000 pesos. También en UEF, así que una Sí, cifra una aproximada. aproximación. Y es lo que se espera
por parte de la oposición en esta oportunidad. Fíjate que los datos explican por sí solos la razón. El voto migrante representa un 5,6% del registro electoral y la última encuesta de Panel Ciudadano UDD muestra a un CAS que marca 31 puntos entre los votantes obligados y 25 entre los votantes habituales. O sea, tiene mucha más adhesión, o por lo menos 5 puntos más de adhesión entre los obligados. En cambio, Janet Jara marca apenas 12 en el votante obligado y 34% en el votante habitual. Esta es una simulación que hace la encuesta Universidad del Desarrollo porque no han votado, pero a partir de los datos existentes y de las encuestas podría hacerse esa aproximación. 8 de cada 10 votantes obligados marcaron rechazo, según el mismo estudio, y en todas las elecciones posteriores esa tendencia se ha mantenido. A ver, votante obligado, ¿se entiende por votante obligado el que vota por primera vez? El que antes no votaba. Y que antes no votaba. Por primera vez no, porque ya sería cuarta vez. Por eso, entonces, ¿cuál es el votante obligado a esta altura? Votante que no quiso votar durante los últimos 10 años y que lo tuvo que hacer cuando se estableció el voto obligatorio en el plebiscito de salida de hace 3 años, del proceso constitucional. 3 años, no me da la impresión de que ha pasado tanto tiempo. 3 años, ¿no? Sí, 3, se cumplieron 3 años del estallido, pero no, pues del estallido más, 6. Van a ser en ¿Cómo octubre. 6? Sí, pues el proceso constituyente. Solo el proceso constituyente se demoró 1 año. Acuérdate que hubo elección. Del plebiscito, tienes toda la razón. No, sí. Ahí me cuadra, porque yo decía el estallido del 19, po. Sí, ha pasado mucho tiempo. Aquí hubo acuerdo, se llamó a elecciones. Sí, estaba perdido en el espacio. Que es un programa que hay en este canal, en esta radio. ¿Nos vamos a Buenos Aires? Sí, bueno. Lo que pasa, como todos sabemos, hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires, elecciones legislativas, pero que fueron muy importantes y cuyo resultado fue un golpe muy duro para el gobierno del presidente Milei y para su partido, la Libertad Avanza. Y para comentar esto y la proyección que tiene de cara a las elecciones nacionales que van a ser en octubre, vamos a tener el gusto de conversar con el analista político, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y Universidad Católica de La Plata, Nicolás Careijo, quien ha tenido la gentileza de concedernos unos minutitos para hablar de este tema. Nicolás, muy buenas tardes, muchas gracias y un gusto recibirte por acá. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. El gusto también es mío. Es Nicolás Cereijo, por las dudas. Perdón, Cereijo, sí. No pasa nada. Te digo por las dudas por el nombre. Muchas gracias por el llamado. Bienvenido, Nicolás. Bueno, ha pasado ya harta agua desde el resultado que le dio una ventaja tremenda a la oposición a Milei en la provincia de Buenos Aires, pero más allá de que se han expresado toda suerte de evaluaciones, nos interesa mucho conocer tu evaluación respecto del impacto que esto tiene para la gobernabilidad de la administración de Milei. Bueno, es muy interesante. En primer lugar, marcarles que por primera vez desde el regreso de la democracia se vota en la provincia de Buenos Aires de manera separada a las elecciones nacionales, ¿sí? Este no es un dato menor. ¿Por qué? Porque la decisión de desdoblar elecciones siempre se hacía el mismo día que las elecciones nacionales, surgió propiamente del gobernador Kicillof. Y lo interesante acá es que hay lo pongo en dimensión para que después pensemos con el fenómeno Milei, ¿no? Pero ahí a quien desafía dentro del peronismo Kicillof con esta decisión es a Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Porque Cristina no quería de ninguna manera que haya separación de comicios porque entendía que Milei estaba fuerte y que podía ganar en esta elección y por ende arrastrar después en las nacionales, ¿sí? Entonces eso es un primer componente. Se dio un resultado con una distancia totalmente impensada. O sea, piensen que la mayoría de los estudios daban como mucho 5 puntos de ventaja. Aquí el peronismo ha ganado con una ventaja, con una distancia muy importante, cercana a los 14 puntos.
Entonces, ahí en primer lugar se destaca esta estrategia de Kicillof que terminó siendo exitosa. Este es como el primer punto. Ahora bien, ¿cómo eso impactó para Milei? Bueno, Milei decide nacionalizar su campaña, ¿sí? Nacionaliza con eslogans, ¿sí? Planteando esta idea de kirchnerismo o libertad, ¿sí? Desde ese lugar. Con una cuestión que es muy importante que lo tengan en cuenta allí y los oyentes también, que La Libertad Avanza es un partido con muy escasa penetración territorial, o sea, no tienen referentes importantes en el territorio, ¿sí? Está muy anclado en la figura de Milei, ¿sí? De esta manera se confió, o sea, mismo sus armadores, en que con el simple hecho de llevar el color que tenían en su boleta, que es el color violeta, que lo representa, sumado a la imagen de unir a candidatos con Milei, bueno, iba a ser suficiente para ganar la elección en la provincia de Buenos Aires, bastión por excelencia del peronismo, ¿sí? Su principal competidor desde la oposición para el 2027, que se va a hacer la elección presidencial. Entonces, un poco desde ahí quería, para ponerlos en sintonía, para ver el impacto que realmente esto fue. Una campaña que se nacionalizó. Todavía tenemos, digo nacionalizar por el eslogan y además por el rol que tomó Milei aquí específicamente, pero Milei está teniendo un gran problema territorial, no ganan las provincias, sus candidatos no ganan. Nosotros tuvimos una provincia mucho más chica que se llama Corrientes, elecciones para gobernador el fin de semana anterior, y el candidato a gobernador de Milei salió cuarto, no llegó a los 10 puntos, ¿sí? Entonces, esto lo que les muestra es que es un partido que le está costando institucionalizarse y optó por una salida, digamos, de confrontar a través de la nacionalización y recibió un duro golpe. Ya les digo, aquí es cierto que logró Milei cierta estabilidad macroeconómica, fundamentalmente el principal éxito de gobierno tuvo que ver con la baja de la inflación, ¿sí? Que acá es un tema muy, muy candente para el pueblo argentino, es un tema que preocupa mucho, está mucho en el inconsciente, pero hoy en día en general las estadísticas, los estudios lo que vienen marcando es que las familias argentinas tienen serias dificultades, por ejemplo, para llegar a fin de mes. Te paso solo un dato para entrar en esta dimensión. El 92% de las familias argentinas tienen algún nivel de endeudamiento. Esto está relevado, es un dato oficial, ¿sí? Esto significa que ya sea un nivel de endeudamiento bajo, alto, medio, pero están endeudados. ¿Por qué? Porque no llegan con sus ingresos propios a fin de mes, con lo cual los obliga a endeudarse. Eso para ponerlos un poco en sintonía desde qué lugar está hablando. Entonces, cierro con esta idea para que podamos ir haciendo también un debate, ¿no? Pero digo, Milei, cuando da su discurso luego de la derrota, habla acepta la derrota, lo enmarca en un tema político, diciendo que el peronismo gana con su aparato, pero no termina de ver que mucha gente realmente que había confiado en Milei hubo un voto castigo, o sea, por eso digo que se nacionalizó la elección, porque la está pasando mal económicamente y mal los sectores populares, ¿sí? Y hay mucha gente de los sectores populares que confió en la idea de Milei, pero Milei, de manera quizá, me permito decir un poco, no sé si errónea, pero bueno, quizá forzada, en vez de decir que va a haber algún cambio en el rumbo económico, no solo que dijo eso, sino que lo reafirmó. ¿Sí? Y hoy tuvimos serios problemas económicos, ¿sí? Información con el dólar, el mercado, etc. Cuando Milei dice este resultado es el piso de Libertad Avanza y el techo del peronismo, ¿tiene algún asidero? Mira, honestamente es muy difícil porque si uno se pone a pensar el porcentaje que sacó, el peronismo sacó casi un 50%, hubo en algunos municipios que componen, ¿no?, la provincia de Buenos Aires, que sacó arriba del 60%, es muy difícil, es en términos muy raros, y además ya te digo, el gran problema que está teniendo Milei por su público en sí, es que tuvo una atracción mayormente del antiperonismo, ¿sí? El antiperonismo terminó volcándose a Milei. Ahora bien,
hay un componente que está muy alineado también al momento económico, con lo cual, si uno se pone a pensar, 33% tampoco es mal resultado para una fuerza no peronista en la provincia de Buenos Aires. El problema está en que, a los términos como fue planteada la elección, sí termina siendo un derrotero. Yo sería más, sospecharía más de esa cuestión, no la tomaría tan así. Honestamente no la tomaría tan así, pero porque, ya te digo, es muy difícil también para una fuerza no peronista crecer en territorio bonaerense. Es un territorio históricamente gobernado por el peronismo. Estamos conversando con Nicolás Cereijo, que es académico de la Universidad de Buenos Aires y analista político. Nicolás, el escándalo de corrupción que sacude a la hermana, y bueno, ya al gobierno completo, pero centrado en la hermana, en la jefa, o el jefe, perdón, como le dice Milei a Karina Milei. ¿Cuánto influye, junto con esto que tú ya nos has explicado, de esta situación económica que golpea fuertemente a los hogares? Pero este otro es un elemento que influye fuertemente, dado el discurso de Milei que llega contra la casta y contra la corrupción, finalmente. Es muy interesante tu pregunta y te diría que todavía aquí los analistas no lo tenemos del todo claro. Te cuento por qué. Nosotros tenemos evidencia, o sea, estudios, ¿sí?, donde basamos nuestros análisis que, por ejemplo, han preguntado por esta cuestión. Hay un tema que el gobierno sí realmente fue de los problemas que más le impactó, que más le dolió, ¿sí? ¿Y por qué? Porque primero que fue altamente conocido. Hubo un escándalo menor, no sé si se recuerdan que fue el CryptoGate, sí, pero claro, era un tema más alejado, porque vieron que se trataba de una criptomoneda, entonces la gente como que medio que no lo entendía tanto el origen en sí del problema. Pero en este caso es muy claro, ¿no? Audios adentro del gobierno diciendo, evidenciando posibles coimas, etcétera, maniobras fraudulentas. Además, en un lugar particularmente difícil, que es discapacidad, que se viene recortando a más no poder. Bueno, ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque muchas consultoras preguntaron esto y la respuesta de muchos respondentes era, bueno, mire, nosotros estamos indignados con este tema. Había alrededor de un 66% que decía, mire, esto es terrible lo que pasó y es condenable y es responsabilidad del gobierno. Había un 33%, 33/36, que creía que era una operación política en términos electorales. Uno entiende que es el núcleo duro, ¿no?, del gobierno de Milei. Pero de ese 66%, cuando se le preguntaba, mire, ¿usted va a modificar su voto producto de esto ocurrido? El 82% decía que no. ¿No? Entonces eso era llamativo y uno se pone a preguntar, ¿por qué no? Pues digo, porque si uno le indigna un acto así, bueno, ¿por qué no cambia el voto? Y a veces la respuesta era porque todavía Milei tiene un sector fundamentalmente anti-kirchnerista, que denuncia esta cuestión, la ve mal, pero no ve otra opción competitiva, ¿se entiende?, para volcar mi voto castigo. Entonces dice, se creía en esta idea de, bueno, sigo apostando más críticamente. ¿Qué es lo que, esto antes de la elección, qué es lo que evidenció esta elección? Nosotros, ustedes estaban hablando ahí antes, los escuchaba, del sufragio obligatorio. Nosotros acá tenemos el sufragio obligatorio de siempre, y acá participó solo el 63% del electorado de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Participó de la elección, efectivamente. Con lo cual hubo un electorado que, en vez de apoyar la opción del gobierno, más bien decidió no ir a votar, ¿sí? Porque tampoco le gustó esta cuestión que se vio. Y aquí entiendo que va la lógica, que lo que me preguntaban antes, el piso, ¿no?, del gobierno. El gobierno cree que si se logra desentramar la cuestión de los audios, puede llegar a recuperar ese voto enojado con esto sucedido. El tema es, estamos en tiempos muy cortos. Y acá en Argentina, cierro con esta idea, estamos vivenciando un sistema extremadamente polarizado en dos visiones, donde a las terceras posiciones le cuesta muchísimo crecer, ser competitivas, ¿sí? Entonces tienen la opción libertaria, que aglutinó mayormente lo que venía siendo el PRO, Mauricio Macri, lo que era la centro-derecha, lo aglutinó ahí. Tienen la opción kirchnerista, que es un populismo de izquierda, ¿sí? Con el peronismo mayormente, no todo, pero mayormente apoyando ahí. Y en una opción de centro le cuesta muchísimo. Hoy en día la opción de centro que más pareciera florecer son los gobernadores
¿sí? Que están reclamando, gobernadores que vienen del peronismo, del PRO, que están enojados también con el gobierno, que armarían algo. Pero por el momento no hay nada claro. Entonces, en ese escenario, el electorado tampoco tiene una opción. ¿Se entiende en esto de Sí, castigo? claro. ¿Dónde castigo? Eso es un poco el problema. Entonces, te diría que el impacto no fue del todo lo correspondiente con la gravedad de lo que implicó el caso por posible corrupción. Nicolás, esto genera efectos políticos de todas maneras, una sensación de un gobierno debilitado, lo hace perder capacidad de controlar la agenda, a Milei particularmente en el Parlamento, donde tiene algunos proyectos importantes pendientes. ¿Cómo se puede expresar aquello? Es muy interesante. Mirá, el gobierno tuvo, yo te diría, 3 momentos con respecto al Congreso. Tuvo un primer momento donde se planteó de una manera muy agresiva frente a un gobierno a un parlamento que mayoritariamente, o sea, era opositor, o sea, no tenía una mayoría propia. Bueno, esa primera experiencia no le fue muy bien. Introduce ahí un cambio muy interesante el año pasado como jefe de gabinete, la figura de Guillermo Franco, que es hablando de castas, venía del peronismo, un tipo que conoce muy bien la política y logró, interesantemente, por eso lo traigo acá, articular con los gobernadores que le daban los votos tanto en diputados como en el Senado. ¿Qué pasó? Durante todo el 2024, desde la llegada de Franco hasta fin de año, el gobierno hizo todo lo que tuvo, o sea, le fue absolutamente muy bien. En el 2025 redobló esa apuesta y toda votación que llevó adelante, de vuelta empezó a desdibujar el rol del propio Francos y ha perdido absolutamente todas las votaciones, a tal punto que hasta recientemente, como sabrán, perdió en la insistencia al veto. O sea, el Congreso insistió con el proyecto de ley para emergencia de discapacidad y terminó cayéndose el veto de Milei. Eso no pasaba acá hace 22 años. ¿Qué les quiero decir con esto? Que entró en una fase de profundo enfrentamiento con los diputados, pero también con los gobernadores, que le venían marcando cierto apoyo. Entonces, rompió relaciones con gobernadores que venían siendo dialoguistas. Esto lo hizo, por ejemplo, en ciertos armados provinciales donde, ¿qué decía el Espacio de la Libertad Avanza? ¿Se arma como yo quiero o nada? Bueno, obviamente muchos gobernadores decían, no, pero nosotros acá tenemos territorialidad. Bueno, se arma como yo quiero. Terminó hoy en día enfrentado así en una posición donde, por más que haga una elección medianamente razonable, no tiene mayoría. ¿Sí? Porque nosotros acá en Argentina, recuerden que renovamos todo por mitades. Sí, claro. O sea, no en la legislatura de manera total. Con lo cual, es un temón ese, claro, porque el gobierno de esta manera no va a tener mayoría, con lo cual para su gobernabilidad, ya ahora, no solo enfrentado con el Congreso, sino con gobernadores que le venían dando el apoyo a través del voto de ciertos diputados, transversal a los partidos, se encuentra en una situación de gobernabilidad delicada, Sí, sin duda eso, sin duda. O sea, podríamos pensar de que esto está mostrando, lo de Corrientes más esto, estaría mostrando que la vida del liderazgo tan fuerte del mileísmo, por llamarlo de alguna manera, puede ser más bien efímera y no enraizarse definitivamente en la política argentina. Mira, aquí en Argentina los temas de los liderazgos son muy particulares. Aquí, cuando el kirchnerismo sufrió importantes derrotas, y por empezar también la derrota del 2023, muchos analistas, personas hablaban de que el fin del kirchnerismo, y terminó ahora lo que se vio ahora. Yo sería más cauto con la idea de los fines de los ciclos, ¿viste? Porque sería cauto porque en general son más, no es tan así. Lo que digo es que el liderazgo de Milei está basado en un liderazgo construido a base de juventud, todavía sigue teniendo un importante nivel de aceptación en las franjas etarias juveniles, de 16 a 29 años es donde mayor apoyo sigue registrando, hasta el punto que llega casi al 60% del apoyo, o sea que todavía lo tiene, representa algo nuevo todavía para muchas personas. Eso no es que se termina de un día para otro. Quizá el apoyo que empieza a perder tiene que ver con sectores más vinculados al antiperonismo o al antikirchnerismo, o sea, sectores etarios más grandes que planteaban otro tipo de discusión. Ahora, lo que no tienen las fuerzas de Milei es territorialidad.
le cuesta mucho armar en territorio, sin ir más lejos. Calculo que habrá sido noticia. ¿Vieron las recorridas que intentó hacer Milei con cierre de campaña? Terminaron todo. Porque no tiene territorialidad, es terrible. Y cuando se le acercó, por ejemplo, el caso correntino, Gustavo Valdés, gobernador que ahora fue elegido su hermano Corrientes, a proponerle, que para colmo en el 2024 le votó todo lo que envió, todo a pedido del gobierno, sus diputados y sus senadores votaron todo lo que le pidió el gobierno. Prácticamente le pidió un conjunto de condiciones que eran inaceptables para un gobernador que tiene territorio. Pues imagínense que un gobernador con el territorio ahí no lo va a ceder eso, y le pedían para cómo que vayan con el color de Milei. Obviamente no se aceptó, y de esta manera se está mostrando esta debilidad, con lo cual ese liderazgo, si el gobierno no recalcula en algún punto lo que está haciendo, si no introduce alguna cuestión económica que baje ese fanatismo, esa docilidad que tiene con respecto al plan económico, si no empieza a leer un poco lo que la gente, el sentido común le está diciendo, o sea, el votante que no está necesariamente ideologizado, le está queriendo decir, es un problema. La elección de ayer no la ganó el aparato peronista solo. Por supuesto que el aparato sigue siendo importante, pero votó ayer un montón de gente que realmente está en dificultades económicas y que, como es una elección nacionalizada, le manifestó ese voto en contra. Entonces digo, mire, está a tiempo de decir, podemos recalcular. El tema es que el entorno que tiene y ciertos sectores que ahí lo acompañan están tan fanatizados que cumplen con este problema. Entonces ahí hay una contradicción, y te diría que si sigue en ese fanatismo puede terminar mal, porque necesita obligatoriamente empezar a escuchar otros sectores, pues si no, realmente está en una situación delicada. E insisto, va a tener, como bien marcaron ustedes, un Congreso mayormente opositor nuevamente, y son 2 años más de gobierno, con políticas de ajuste muy fuertes. Entonces, y con un discurso donde el principal capital que tenía que ver con la inflación, con el déficit fiscal, que muchos estaban de acuerdo con esta idea de que había un excesivo gasto fiscal, etcétera, ya va perdiendo su volumen. Ya está, ya es noticia, listo, ya lo bajaste la inflación. La gente te va a empezar a demandar otras cosas. No podés vivir 4 años diciendo que se entiende eso, es un temón. Ahora, miren que hoy, por ejemplo, los mercados de vuelta encendieron, sube el dólar, eso automáticamente en una economía tan dependiente del dólar hace que los precios empiecen a subir, ¿sí? De vuelta, empiezan a subir los servicios. Eso la sociedad lo va a empezar a ver con un riesgo de inestabilidad que les diría que el gobierno tiene que salir un poco de esta lógica de es simplemente aparato político y nada más. Me parece que tiene que darse otro tipo de diálogo si es que quiere, digamos, es como se dice en la cara, ¿no? Dar el maniobrazo, el timonazo, ¿no? Me parece que tiene que hacer algo así, sin duda. Nicolás Cereijo, te queremos agradecer, académico de la Universidad de Buenos Aires, analista político, te queremos agradecer la gentileza que has tenido de destinarnos estos minutos a nuestros auditores. A 1.000.000 de gracias. Muchas gracias a ustedes por el llamado y espero haber sido claro y siempre a disposición. Les agradezco mucho. Gracias, Nicolás. Gracias. Oye, un gobierno que la tiene todavía más difícil es el francés. Bueno, se cayó tiene que dimitir. El primer ministro dimite mañana. Perdió un voto de confianza que él mismo había solicitado para destrabar el presupuesto. Lo perdió, pero por muchos votos. Muy lejos. Este sería el cuarto derrumbe del gobierno interior del presidente Macron en su segunda legislatura. Claro, hay que recordar que es un sistema semiparlamentario porque hay presidente al mismo tiempo, y que cuando pierde la mayoría tiene que armar un nuevo gobierno. O sea, Macron tiene que rebarajar el naipe y poner otro primer ministro, en fin. Eso va a ocurrir. Un político de 74 años, más bien centrista, que ha sido candidato presidencial y que no había sido electo. Lleva muchísimos años en la política. François Bayrou. Oye, y otra noticia que es bien preocupante es la siguiente. Estados Unidos normalmente lideraba las publicaciones de la revista Nature, que es la principal revista científica. Tú sabes que las universidades han sufrido embates brutales en rebajas presupuestarias y control de contenidos por parte del gobierno de Trump. Y por primera vez
por primera vez, solamente Harvard aparece en la lista de los primeros 10 contribuyentes de investigaciones en esta revista. En el segundo lugar, detrás de la Academia China de Ciencias. Ujú. Y luego vienen la Universidad de Ciencias y Tecnología de China, la Universidad de Zhejiang, la Universidad de Pekín, la Universidad Academia China de Ciencias, la Universidad de Tsinghua, etc. ¿Toda China? Todo. ¿Qué me dices tú? Que la Mafalda estaría sufriendo. ¿Te acuerdas de...? ¿No le gustaban los chinos? No, po. Ah. La Mafalda siempre decía el peligro amarillo. Eran otras épocas, pero tenía esa como obsesión. No le gustaba la sopa y le tenía miedo a China. Pero era así. Oye, fíjate que la que tampoco lo está pasando bien, o está con nervio, es Jimena Rincón. Porque todo el oficialismo más la DC han hecho una presentación al Tricel a propósito de su situación como candidata a senadora. ¿Te acuerdas? Lo hemos conversado en otras oportunidades, de que lo que está en discusión es si esta sería su segunda repostulación o su primera repostulación, porque cuando ella fue electa por primera vez senadora, cumplió la mitad del mandato y durante ese momento fue llamada al gobierno, renunció al Senado y fue a ser ministra del Trabajo en el gobierno de Michelle Bachelet. El punto es, cumplió la mitad más un día y por lo tanto se entendería, de acuerdo a la tesis de quienes están impugnando, que ese es un periodo válido y por lo tanto este sería su segunda repostulación, lo que es contrario a la norma constitucional y que no podría tenerla, o no cumplió la mitad del mandato y por lo tanto podría repostularse. Eso lo va a tener que resolver el Tricel. ¿Qué tiene a favor Rincón? Es que el CERVEL le dio vía libre a su candidatura. Sin embargo, yo he conversado por ahí y me decía, mira, el CERVEL no se mete, da vía libre y deja que sea el Tricel el que resuelva. Que vayan a donde el Tricel y que ahí ella no toma... El CERVEL ve la legalidad de, digamos, si están las normas, si están los papeles, si está eso, pero ya entrar a pronunciarse como tribunal en la práctica, no lo hace y espera que sea el Tricel el que resuelva. Vamos a ver qué pasa. El Gabriel Osorio es el abogado que está llevando adelante este tema. Muy bien, pues vamos a una pausa. Claro. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. Ya. Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.900